Seguimos con el capítulo de límites. Ayer, cuando dimos los teoremas sobre límites, los 22 teoremas, de inmediato pasamos a los ejemplos, sin demostrar los teoremas. Eso no estuvo bien. Hay que hacerle demostraciones de los teoremas para poder aceptarlos. Vamos a demostrar de los 22, qué sé yo, 3, 4, 5 teoremas y dejar los otros como ejercicio al estudiante, que ya mirando estas 5 demostraciones sabe cómo demostrar los demás. Comenzamos con el teorema 1. El límite, cuando x tiende a c de una función constante, es la misma constante. Comenzamos con la desigualdad, valor absoluto de f de x menos el límite es menor que epsilon. Pero ¿quién es la función? Según este teorema, k. ¿Quién es el valor del límite según este teorema? K. ¿Cuánto da el valor absoluto de k menos k? 0. ¿Y el valor absoluto de 0? 0. ¿Y 0 no es una cantidad muy pequeña, menor que epsilon? Sí. Pues entonces, para todo epsilon mayor que 0, va a existir un delta mayor que 0, tal que mientras más cerca esté x de c, o en este caso no importa qué tan lejos o tan cerca esté x de c, siempre el valor de la función menos el límite me va a dar 0, lo cual es menor que epsilon, por pequeñito que, no importa lo pequeñito que yo elija epsilon, ¿correcto? ¿Ven? Demostrado. Teorema 3. Límite cuando x tiende a c de la suma de dos funciones. Le dejamos la resta a ustedes que se demuestra igualito. ¿Correcto? Cambiando el signo más por el signo menos. Dice el teorema que es igual al límite de f de x más el límite de g de x. Vamos a darle valores a estos límites. Decimos 1. Límite, vamos a suponer que tenemos el valor. Límite cuando x tiende a c de la función f de x es L sub 1. Entonces, para todo epsilon sub 1 mayor que 0 va a existir un delta sub 1 mayor que 0, tal que se va a cumplir que a medida que la distancia entre x y c sea tan pequeña que es menor que delta 1, entonces se va a cumplir que la función menos su límite, la distancia entre la función y el límite va a ser también pequeña. Pero si decimos que el límite cuando x tiende a c de la función g de x es L2, que lo conocemos, ese límite, entonces se va a cumplir lo mismo, que va a existir un epsilon 2, para todo epsilon 2 va a existir un delta 2, tal que la función, tal que cuando x esté bien cerquitita de c, tan cerquitita que la distancia entre ellos es menor que delta 2, ¿verdad? Entonces se va a cumplir que también la distancia entre la función, estoy cometiendo errores, entre la función y el límite es menor que epsilon 2. Ahora bien, delta 1 y delta 2 no tienen que ser iguales, pero yo, para que se cumplan los dos límites, voy a elegir delta el menor de delta 1 y delta 2. ¿Están entendiendo? De modo que voy a colocar x siempre tan cerquitita de c que se van a cumplir ambos límites, porque se va a cumplir esto, ¿verdad? Y se va a cumplir esto. X va a estar tan cerca de c que va a estar más cerca que delta 1 y también más cerca de delta 2. Ahora bien, si supuestamente ese teorema se cumple, ¿verdad? Yo puedo tomar la suma de las funciones y restarle la suma de los límites. ¿Verdad que sí? El límite es L1 más L2 si el teorema se cumple. ¿Estamos claros? Entonces, yo tomo esto como mi función aquí debajo
y tomo esto, L1 más L2 es mi límite. Y digo, espérate, entonces el valor absoluto de la función menos el límite, ¿qué me da? Me da que yo lo puedo reorganizar, poner f de x menos L1 por la propiedad asociativa de la suma y resta, más g de x menos L2. Pero puedo utilizar el teorema, la desigualdad del triángulo, el valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Entonces yo digo, valor absoluto de esto menor o igual que el valor absoluto de esto más valor absoluto de esto. Pero ¿qué pasa? Ya yo sé que eso es menor que delta 1, está aquí. ¿Estamos claros? Y ya yo sé que esto es menor que, que epsilon 2, que está aquí. Y esas dos cantidades sumadas, como son tan pequeñas, su suma también me da una cantidad pequeña. Por lo tanto, yo acabo de demostrar que si yo conozco estos valores por separado, ¿estamos claros? Cuando yo los sumo aquí, esa desigualdad me da menor que una cantidad, ¿cómo? Pequeña. Entonces el límite se cumple, porque sea que yo encuentre los límites por separado o lo encuentre juntos. Si lo encuentro por separado me da L1, me da la función menos L1 menor que epsilon 1, la función menos L2 menor que epsilon 2, pero si lo encuentro juntos, asumiendo que eso es verdadero, la función menos el límite me da también menor que un epsilon pequeño. Si fuese falso, aquí me hubiese dado un valor grandísimo. De nuevo, vamos a suponer que esto es cierto y vamos a calcular esto, a ver si concuerda. Es decir, suponga que ya buscamos este límite por separado y se cumple esto, ¿correcto? Y que ya buscamos este límite por separado y se cumple esto. Y que cogimos un delta bien pequeñito, menor que delta 1 y delta 2. Por lo tanto, es que está tan cerca de C que se están cumpliendo todas estas cosas al mismo tiempo. ¿Qué pasa si yo busco los límites juntos? Que esta sería mi función, según esto, ¿verdad? Esta sería mi función y este sería mi límite. La función menos el límite me da epsilon, si yo lo busco así. Pero cuando yo lo busqué así, eso es lo mismo que si yo multiplico estas dos cosas. Si yo multiplico esas dos cosas, sería menor que... Eso es como cuando usted multiplica inecuaciones miembro a miembro. Si las cantidades son positivas, la inecuación no cambia de signo. Entonces, si yo multiplico eso por eso, es menor que eso por eso. Menor que epsilon 1 por epsilon 2. Y cuando las cantidades son menores que 0, como son menores que 1, como son estas dos cantidades que son bien pequeñitas, la multiplicación me da mucho más pequeña que las cantidades originales. Por lo tanto, eso va a ser menor que epsilon. Entonces yo acabo de demostrar que si yo asumo los límites por separado, me da una cantidad muy pequeña. Me da que la función y el límite están a una distancia muy pequeña. Pero si asumo el cálculo de los límites juntos, también me da que la función menos el límite es una cantidad muy pequeña. Continuamos con el concepto de continuidad. Hay tres conceptos: continuidad en un punto, continuidad en un intervalo abierto y continuidad en un intervalo cerrado.
Continuidad en un punto. Supongamos que tenemos el punto x igual c. Si f de x es continua en x igual c, es porque se cumplen estas tres condiciones. Que f de c está definida. En español, que f de c no me da infinito, ni indeterminada. F de c, cuando la calculo, me da un número real finito. No me da un número imaginario tampoco, ¿verdad? B. Aparte de que la función evaluada en C está definida, el límite cuando x tiende a C de la función existe. De nuevo, si existe no me da indeterminado ni infinito, me da un número real finito. Y 3, que el valor encontrado en A y el valor encontrado en B tienen que ser iguales. Por ejemplo, recuerden esta función. Recuerden esta función. Que esa función sí que nos ha servido de mucho, ¿verdad? Hemos hecho muchísimos ejemplos con esa función. Esa función en x igual 1, f de 1 me dio indeterminado. Correcto. Pero el límite, esta es la parte A. La parte B, el límite cuando x tiende a 1 de la función existe y me da 3. Pero ya no se cumplió la condición 1. ¿Qué pasa? No es continuo. ¿Estamos claros? Falla A, por tanto, también falla. Como falla A, falla C. Porque si este valor no existe, no se puede igualar con este valor. Este sí existe. Conclusión: no es continua en x igual a 1. 2. Entonces, para saber si una función es continua en todos los puntos de un intervalo abierto, que no incluye sus extremos, tenemos que chequear si es continua en cada uno de sus puntos. Ustedes pensarán que eso es dificilísimo porque un intervalo tiene infinitos puntos. No es dificilísimo porque en vez de buscar todos los puntos donde es continua, buscamos si hay algún punto donde es discontinua. Y si no lo conseguimos es porque es continua. ¿Estamos claros? Y una función f de x es continua en a, b, un intervalo cerrado, ¿verdad? Aquí es un intervalo abierto, aquí es un intervalo cerrado. Bueno, pues demostramos que es continua en el intervalo abierto y además encontramos estos dos límites. Fíjense que un intervalo cerrado incluye los extremos. Entonces, la parte B me dice, encuéntrame el límite cuando x se acerca a A por la derecha. ¿Por qué por la derecha? Porque esos son los valores que están en el interior del intervalo. Cuando nos acercamos a A por la derecha, vamos de aquí para allá. De allá para acá no tenemos nada que buscar porque está fuera del intervalo. Por eso no me ponen a hallar el límite. Porque si me ponen a hallar el límite sería por la derecha y por la... Pero no me interesa nada fuera del intervalo, entonces encuentro el límite por la derecha. Pero además tengo que encontrar el límite cuando x se acerca a B por la izquierda. Porque también por la misma razón, no tengo nada que buscar de este lado. Entonces, si usted demuestra que en el intervalo abierto es continua y que este límite existe y este límite existe, es continua en el intervalo cerrado, A, B. Bien, ahora más ejemplos.
En esta ocasión vamos a hacer ejemplos de límites laterales. Aquí nos piden el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de la función menos 3 entre x más 5. Recuerde que el límite cuando x tiende a c de f de x existe. Recuerde, si el límite cuando x tiende a c por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a c por la derecha y viceversa. Y en este caso yo identifico que no tengo que buscar el límite por la izquierda porque creo que calculando el límite va a existir. ¿Comprendido? Calculo límite cuando x tiende a 5 de menos 3 sobre x más 5. ¿Vieron que no puse ahí por la izquierda? Voy a calcular el límite. Pero utilizo todos mis teoremas mentalmente y digo, el teorema de la división me dice que puedo calcular el límite del numerador y calcular el límite del denominador aparte, ¿verdad? Pero si calculo el límite del numerador aparte es una constante. Y el teorema 1 me dice que el límite de una constante es la misma constante. Pero cuando yo calculo el límite de abajo aparte del de arriba, me da que es una suma. Y el teorema de la suma me dice que puedo calcular este límite aparte y este límite aparte. Pero el teorema 2 me dice que ese límite da 5, porque se sustituye la misma x por la c. Y el teorema 1 me dice que ese límite da 5, porque es una constante, por lo tanto el límite es menos 3 décimos. Y si el límite cuando x tiende a 5 es menos 3 décimos, cuando tiende a 5 por la izquierda también es menos 3 décimos. Pero si usted no me cree, diga, bueno, déjame hacer una tablita. Déjame hacer una tablita y como es por la izquierda, ¿verdad? Vamos a darle a x valores 4.9, 4.99, 4.999, 4.9999. Son valores que están a la izquierda de 5. ¿Estamos claros? Y cuando usted calcule aquí, menos 3 décimos es menos 0.3. Aquí le tiene que dar valores cada vez más cercanos a menos 0.3. Límite cuando x tiende a 10 por la derecha del valor absoluto de x menos 10 entre x menos 10. Señores, miren qué fácil. Como x tiende a 10 por la derecha, son valores mayores que 10, ¿correcto? Nunca menores que 10. Iguales tampoco, porque en el límite x nunca es igual a c. Entonces, pero ¿qué pasa? Yo me doy cuenta que para todo x mayor de 10, sucede que el valor absoluto de x menos 10 es mayor que 0. Perdón, x menos 10 es mayor que 0, pero también el valor absoluto de x menos 10 es mayor que 0. Ambos son mayores que 0. ¿Estamos claros? Por ejemplo, si usted tiene un valor mayor que 10 por la derecha de 10, ¿verdad? 10.1. Dicho sea de paso, lo que estoy haciendo es como si fuese la tablita en la cabeza. En la tablita uno dice 10.1, 10.01, ¿verdad que sí? 10.001. Se va acercando a 10 por la derecha. Tomo uno de esos valores y digo 10.1 menos 10 da 0.1, que es mayor que 0. Y el valor absoluto de una cantidad positiva
también es mayor que 0. Entonces, hagan este calculito y digan, para x igual a 10.1, valor absoluto de 10.1 menos 10, entre 10.1 menos 10, no hay que buscar la calculadora, es valor absoluto de 0.1, entre 0.1 igual 0.1, entre 0.1 igual 1. ¿Cuál es el límite? 1. Porque ya demostré que siempre voy a tener la misma cantidad arriba y abajo, solo que aquí hay un valor absoluto y aquí no, pero como las cantidades son positivas, es lo mismo. Si fuese, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 10 por la izquierda, que no me lo han pedido en este ejercicio, pero para que se vea el contraste, ¿verdad? De x menos 10 sobre x menos 10, ¿verdad? Solo cambié esto, ¿verdad? Es por la izquierda ahora. Yo digo, como es por la izquierda, tengo que coger x menores que 10. Para todo x menor que 10, el x menos 10 es menor que 0. Por ejemplo, 9.9 menos 10 es igual a menos 0.1 menor que 0. ¿Correcto? Entonces digo, si yo cojo un valorcito y digo valor absoluto de 9.9 menos 10 sobre 9.9 menos 10, siempre voy a tener la misma cantidad arriba y abajo. Por eso no hago una tabla, nada más cojo un valor y ya, para comprobar. Porque cualquier valor que coja, 9.9, 9.99 o 9.59 o 1.000.000 después del punto, es el mismo valor arriba y abajo. ¿Qué es lo que varía? El valor absoluto. Entonces aquí tengo valor absoluto de menos 0.1 entre menos 0.1. O sea, 0.1 positivo, porque el valor absoluto es positivo, entre menos 0.1 y ese límite da menos 1. Entonces, en este caso no hay límite, porque el límite por la izquierda y el límite por la derecha no son iguales. Ejemplos, más ejemplos. Dice aquí, analizar los puntos donde la función es discontinua. Vamos a ver, ¿en qué punto podría ser discontinua esa función? Bueno, sabemos que si el denominador es 0, cualquier cantidad entre 0 da infinito. Entonces, vamos a ver qué valores de x me hacen que este denominador se convierta en 0. Y tengo el cuadrado igual a menos 1, x igual a la raíz cuadrada de menos 1, más o menos, x igual más o menos y es la solución de esa ecuación. Como el eje x lo definimos como un eje de números reales y aquí esta solución es imaginaria, entonces no encontramos ninguna solución. Y como no encontramos ninguna solución, no hay ningún punto, ¿verdad? Ningún valor de x real que me haga ese denominador 0. Por lo tanto, f de x no tiene puntos de discontinuidad. Esa función se llama siempre continua, porque es continua para cualquier valor de x desde menos infinito hasta más infinito. Otra función sería con un comportamiento similar o una forma de resolverse similar, f de x igual a x menos 1 sobre x cuadrado más x menos 2.
De nuevo digo, si el denominador se hace 0, cualquier cantidad entre 0 me da infinita, y ahí de las tres condiciones para la continuidad, la número 1, la A, se cae, porque si el denominador se hace 0, la función en ese valor no existe, no está definida. Entonces digo, x cuadrado más x menos 2 igual 0. A ver en qué punto en qué valor de x se me hace 0. Esta ecuación se resuelve muy fácil, factorizando dos cantidades que restada me den 1 y multiplicada me den 2. Son 2 y 1. Entonces, esto me da la solución, x igual a menos 2. Menos 2 más 2, 0. 0 por cualquier cantidad da 0. Y esto me da la solución, x igual a 1. Esos son dos puntos donde hay sospecha de que hay discontinuidad. Deja ver si es verdad. F de menos 2 igual a menos 2 menos 1, ¿verdad? Menos 2 cuadrado más menos 2 menos 2. Correcto. Arriba tengo menos 3. Debajo tengo menos 2 al cuadrado da 4 positivo. Y menos 2 menos 2 da menos 4. Igual, menos 3 sobre 0. Igual, infinito. Esa es la condición A, falla. Pero solo por curiosidad, vamos a encontrar la condición B. Límite cuando x tiende a 2, a menos 2, de x menos 1 sobre x más 2 por x menos 1, utilizo el teorema 19. Eso es el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x más 2. ¿Esto es qué? Menos 2, ¿verdad? Igual a 1 sobre menos 2 más 2 igual a 1 sobre 0. Tampoco existe. O sea, no hay forma de que sea continuo, ¿verdad? En ese punto. Ni la función existe, ni la función está definida, ni el límite existe. B falla. ¿Comprobamos C? No, porque no sabemos qué valores hay en A ni en B. Entonces C también falla. Conclusión. Discontinua en x igual a 2, menos 2. Compruebe usted si eso no es discontinua en x igual a 1. Bueno, lo voy a hacer aquí arriba. Voy a calcular f de 1 y el límite cuando x tiende a 1, ¿verdad? La condición A, f de 1 igual 1 menos 1, 1 cuadrado más 1 menos 2, eso da 0 entre 0, falla. ¿Verdad? La condición B, límite cuando x tiende a 1, de x menos 1 entre, yo puedo en vez de poner eso, ¿verdad? Poner esto, x más 2 por x menos 1, ¿qué me da? 1 sobre x más 2 igual al límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x más 2, que se puede hacer por sustitución directa según los teoremas del 1 al 18. Esto va a ser 1 sobre 1 más 2, me va a dar 1/3. El límite sí existe, pero la condición C, como quiera, falla, porque falla la 1. Y entonces decimos discontinua también en x igual a 1. Entonces, ¿cuáles son los puntos donde la disfunción es discontinua? En esta ningún punto, y en esta hay dos puntos, x igual a menos 2 y x igual a 1.